Estadística para Administración y Economía, 10ª edición. Por Anderson, Swain y Williams. MP3003. Capítulo 1. Datos y estadística. La estadística en la práctica. Sección 1.2 Datos. Página 5 a la 10. Los datos son hechos, informaciones y cifras que se recogen, analizan y resumen para su presentación e interpretación. A todos los datos reunidos para un determinado estudio se les llama conjunto de datos para el estudio. La tabla 1.1 muestra un conjunto de datos que contiene información sobre 25 empresas que forman parte del S&P 500. El S&P 500 consta de 500 empresas elegidas por Standard & Poor's. Estas empresas representan 76% de la capitalización de mercado de todas las acciones de Estados Unidos. Las acciones de S&P 500 son estrechamente observadas por los inversionistas y por los analistas de Wall Street. Se muestra en la página 5 la tabla 1.1 conjunto de datos de 25 empresas S&P 500. Elementos, variables y observaciones. Elementos son las entidades de las que se obtienen los datos. En el conjunto de datos de la tabla 1.1, cada acción de una empresa es un elemento. Los nombres de los elementos aparecen en la primera columna. Como se tienen 25 acciones, el conjunto de datos contiene 25 elementos. Una variable es una característica de los elementos que es de interés. El conjunto de datos de la tabla 1.1 contiene las 5 variables siguientes. Bolsa de valores, mercado bursátil, donde se comercializa, cotiza, la acción, N, Bolsa de Nueva York, INQ, Mercado Nacional Nasdaq. Ticker, denominación abreviada, abreviación usada para identificar la acción en la lista de la bolsa. Posición en Businessweek, número del 1 al 500 que indica la fortaleza de la empresa. Precio por acción, dólar, el precio de cierre, 28 de febrero de 2005. Ganancia por acción, dólar, las ganancias por acción en los últimos 12 meses. Los valores encontrados para cada variable en cada uno de los elementos constituyen los datos. Al conjunto de mediciones obtenidas para un determinado elemento se le llama observación. Volviendo a la tabla 1.1, el conjunto de mediciones para la primera observación, Abbott Laboratories, SN, APT, 90, 46 y 2.02. El conjunto de mediciones para la segunda observación, Altia Group, SN, MO, 148, 66 y 4.57, etc. Un conjunto de datos que tiene 25 elementos contiene 25 observaciones. Escalas de medición. La recolección de datos requiere alguna de las escalas de medición siguientes. Nominal. Ordinal. De intervalo o de razón. La escala de medición determina la cantidad de información contenida en el dato e indica la manera más apropiada de resumir y de analizar estadísticamente los datos. La escala nominal. Cuando el dato de una variable es una etiqueta o un nombre que identifica un atributo de un elemento, se considera que la escala de medición es una escala nominal. Por ejemplo, en relación con la tabla 1.1 la escala de medición para la variable bolsa de valores, mercado bursátil, es nominal porque N y NQ son etiquetas que se usan para indicar dónde cotiza la acción de la empresa. Cuando la escala de medición es nominal, se usa un código o una etiqueta no numérica. Por ejemplo, para facilitar la recolección de los datos y para guardarlos en una base de datos en una computadora puede emplearse un código numérico en el que 1 denote la Bolsa de Nueva York y 2 el Mercado Nacional Nasdaq. En este caso los números 1 y 2 son las etiquetas empleadas para identificar dónde cotizan las acciones. La escala de medición es nominal aun cuando los datos aparezcan como valores numéricos. La escala ordinal. Una escala de medición para una variable es ordinal si los datos muestran las propiedades de los datos nominales y además tiene sentido el orden o jerarquía de los datos. Por ejemplo,
Una empresa automovilística, Eastside Automotive, envía a sus clientes cuestionarios para obtener información sobre su servicio de reparación. Cada cliente evalúa el servicio de reparación como excelente, bueno o malo. Como los datos obtenidos son las etiquetas excelente, bueno o malo, tienen las propiedades de los datos nominales, pero además pueden ser ordenados o jerarquizados en relación con la calidad del servicio. Un dato excelente indica el mejor servicio, seguido por bueno y, por último, malo. Por lo que la escala de medición es ordinal. Observe que los datos ordinales también son registrados mediante un código numérico. Por ejemplo, en la tabla 1.1 la posición de los datos en Business Week es un dato ordinal. Da una jerarquía del 1 al 500 de acuerdo con la evaluación de Business Week sobre la fortaleza de la empresa. La escala de intervalo. Una escala de medición para una variable es una escala de intervalos y los datos tienen las características de los datos ordinales y el intervalo entre valores se expresa en términos de una unidad de medición fija. Los datos de intervalo siempre son numéricos. Las calificaciones en una prueba de aptitudes escolares son un ejemplo de datos de intervalo. Por ejemplo, las calificaciones obtenidas por 3 alumnos en la prueba de matemáticas con 620, 550 y 470, pueden ser ordenadas en orden de mejor a peor. Además, las diferencias entre las calificaciones tienen significado. Por ejemplo, el estudiante 1 obtuvo 620 menos 550 igual a 70 puntos más que el estudiante 2, mientras que el estudiante 2 obtuvo 550 menos 470 igual a 80 puntos más que el estudiante 3. Una variable tiene una escala de razón si los datos tienen todas las propiedades de los datos de intervalo y la proporción entre dos valores tiene significado. Variables como distancia, altura, peso y tiempo usan la escala de razón en la medición. Esta escala requiere que se tenga el valor 0 para indicar que en este punto no existe la variable. Por ejemplo, considere el costo de un automóvil. El valor 0 para el costo indica que el automóvil no cuesta, que es gratis. Además, si se compara el costo de un automóvil de $30.000, con el costo de otro automóvil, $15.000, la propiedad de razón muestra que $30.000 entre $15.000 igual a 2, el primer automóvil cuesta el doble del costo del segundo. Página 7. Datos cualitativos y cuantitativos. Los datos también son clasificados en cualitativos y cuantitativos. Los datos cualitativos comprenden etiquetas o nombres que se usan para identificar un atributo de cada elemento. Los datos cualitativos emplean la escala nominal o la ordinal y pueden ser numéricos o no. Los datos cuantitativos requieren valores numéricos que indiquen cuánto o cuántos. Los datos cuantitativos se obtienen usando las escalas de medición de intervalo o de razón. Una variable cualitativa es una variable con datos cualitativos. El análisis estadístico adecuado para una determinada variable depende de si la variable es cualitativa o cuantitativa. Si la variable es cualitativa, el análisis estadístico es bastante limitado. Tales datos se resumen contando el número de observaciones o calculando la proporción de observaciones en cada categoría cualitativa. Sin embargo, aun cuando para los datos cualitativos se use un código numérico, las operaciones aritméticas de adición, sustracción, multiplicación o división no tienen sentido. En la sección 2.1 se ven las formas de resumir datos cualitativos. A los datos cualitativos se les suele llamar datos categóricos. Por otro lado, las operaciones aritméticas sí tienen sentido en las variables cuantitativas. Por ejemplo, cuando se tienen variables cuantitativas, los datos se pueden sumar y luego dividir entre el número de observaciones para calcular el valor promedio. Este promedio suele ser útil y fácil de interpretar. En general hay más alternativas para el análisis estadístico cuando se tienen datos cuantitativos. El método estadístico adecuado para resumir los datos depende de si los datos son cualitativos o cuantitativos. La sección 2.2 y el capítulo 3 proporcionan condiciones para resumir datos cuantitativos. Datos de sección transversal y de series de tiempo.
Para los propósitos del análisis estadístico, la distinción entre datos transversales y datos de series de tiempo es importante. Datos de sección transversal son los obtenidos en el mismo o aproximadamente el mismo momento, punto en el tiempo. Los datos de la tabla 1.1 son datos transversales porque describen las 5 variables de las 25 empresas del 25 S&P en un mismo momento. Los datos de series de tiempo son datos obtenidos a lo largo de varios periodos. Por ejemplo, la figura 1.1 presenta una gráfica de los precios promedio por galón de gasolina normal en las ciudades de Estados Unidos. En la gráfica se observa que los precios son bastante estables entre $1.80 y $2 desde mayo de 2004 hasta febrero de 2005. Después el precio de la gasolina se vuelve volátil. Se eleva en forma notable culminando en un agudo pico en septiembre de 2005. En la página 8 se muestra la figura 1.1 precio promedio por galón de gasolina normal en las ciudades de Estados Unidos. En las publicaciones sobre negocios y economía se encuentran con frecuencia gráficas de series de tiempo. Estas gráficas ayudan a los analistas a entender lo que ocurrió en el pasado, a identificar cualquier tendencia en el transcurso del tiempo y a proyectar niveles futuros para las series de tiempo. Las gráficas de datos de series de tiempo toman formas diversas como se muestra en la figura 1.2. Con un poco de estudio, estas gráficas suelen ser fáciles de entender y de interpretar. Por ejemplo, la gráfica A, de la figura 1.2 de la página 9, muestra las tasas de interés en Stafford Loans para los estudiantes entre el año 2000 y el 2006. Después del año 2000 las tasas de interés disminuyen y llegan al nivel más bajo, 3.2%, en el año 2004. Pero, después de este año se observa un marcado aumento en estas tasas de interés, y llegan a 6.8% en el año 2006. El Departamento de Educación de Estados Unidos estima que más de 50% de los estudiantes terminan sus estudios con una deuda. Esta creciente tasa de interés es una gran carga financiera para muchos estudiantes recién egresados. En la gráfica B, se observa un inquietante aumento en el adeudo promedio por hogar en tarjetas de crédito durante un periodo de 10 años, de 1995 a 2005. Advierta cómo en las series de tiempo se nota un aumento anual casi constante en el adeudo promedio por hogar en tarjetas de crédito que va de $4.500 en 1995 a $9.500 en 2005. En 2005 un adeudo promedio de 10.000 no parece lejano. La mayor parte de las empresas de tarjetas de crédito ofrecen tasas de interés iniciales relativamente bajas. Sin embargo, después de este periodo inicial, tasas de interés anuales del 18%, 20% y más son frecuentes. Estas tasas dificultan a los hogares pagar los adeudos de las tarjetas de crédito. En la gráfica C, se observan las tasas de ocupación en los hoteles de Florida del Sur durante un año. Observe que la forma de esta gráfica es diferente a y B. En esta gráfica el tiempo en meses se encuentra en el eje vertical y no en el horizontal. Las tasas de ocupación más altas, 95% y 98%, se encuentran en los meses de febrero y marzo, que es cuando el clima en Florida del Sur es atractivo para los turistas. En efecto, de enero a abril es la estación de mayor ocupación en los hoteles de Florida del Sur. Por otro lado, las tasas de ocupación más bajas se observan de agosto a octubre, siendo la menor ocupación en septiembre. Las temperaturas demasiado elevadas y la estación de huracanes son las principales razones de la caída de la ocupación en este periodo. Página 9. Las series de tiempo y los pronósticos con series de tiempo se verán en el capítulo 16 cuando se estudien los métodos de pronóstico. Fuera del capítulo 16, los métodos estadísticos que se presentan en este libro son para datos de sección transversal y no para series de tiempo. Notas y comentarios. 1. Una observación es el conjunto de mediciones obtenidas para cada elemento de un conjunto de datos. Por tanto, el número de observaciones es siempre igual al número de elementos. El número de mediciones de cada elemento es igual al número de variables.
Entonces, el número total de datos se determina multiplicando el número de observaciones por el número de variables. 2. Los datos cuantitativos son discretos o continuos. Datos cuantitativos que miden cuántos, por ejemplo, el número de llamadas recibidas en 5 minutos, son discretos. Datos cuantitativos que miden cuánto, por ejemplo, peso o tiempo, son continuos porque entre los posibles valores de los datos no hay separación. Página 10.